Bienvenidos un día más, una semana más a Physiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Después de muchos comentarios de enséñame a hacer un masaje relajante, os traigo mis técnicas secretas para hacer un masaje, esta vez relajante. ¿En qué difiere un masaje relajante de un descontracturante? Pues en el ritmo y en la intensidad. El ritmo es pausado y la intensidad es muy suave o media, en ningún momento profunda. No tenemos que hacerle dolor en el masaje al paciente en ningún momento. Tiene que estar muy cómoda y no puede haber ningún tipo de dolor, porque lo que queremos es que se relaje. Os voy a enseñar esas 5 técnicas que yo utilizo día a día. A ver si me enseñáis las vuestras, me dejáis un comentario y vemos pues cómo hacer el mejor masaje relajante. Pero antes unas palabras de nuestro partner de salud, que sin ellos pues no podríamos tener el canal funcionando. Fisaude, una de las empresas líderes en España en el ámbito de la salud, fisioterapia y el deporte. Cuenta con más de 10 años de experiencia ayudando y dando apoyo logístico a clínicas como la nuestra. Gracias por su compromiso, dedicación y crecimiento continuo, nos ofrece productos de la mejor calidad, equipos de alta tecnología y cremas de fabricación propia al mejor precio. Además, son especialistas en montaje integral de clínicas y centros de fisioterapia. Como confían tanto en sus productos y son tan majetes, te ofrecen un código de descuento para el 2022 en tus compras de venta online. Si buscas la mejor solución en cualquier campo sanitario, ya sabes dónde están nuestros amigos. Fisaude es la respuesta. Bien chicos, vamos con las técnicas para el masaje relajante. Vamos a hacer fricción, vamos a hacer compresión y vamos a hacer percusión, a grandes rasgos. Yo he definido 5 en las que iremos mezclando de intensidad de menos a más y volveremos a bajar, ¿de acuerdo? ¿Para qué viene muy bien el masaje relajante? Pues para quitar la tensión muscular, para quitar la fatiga muscular, aumentar la circulación, hacer que el drenaje linfático se estimule, quitar la fatiga, como hablamos, relajar al paciente. Al final lo que conseguimos es una relajación hormonal, activamos su cuerpo y las hormonas hacen que el paciente se relaje. Antes de empezar, la colocación del paciente y lo que os voy a decir, las premisas son tan importantes como las propias técnicas. Paciente cómodo, que no tenemos un rulito, ponemos unas toallas. Bien cómodo, que no tenemos una camilla, podemos ponernos en un sofá, podemos ponernos en el suelo si las rodillas del terapeuta lo permite, o directamente en una buena mesa bien estable con unas toallas tenéis vuestra camilla improvisada. Ideal también bajar la luz para que haya un buen ambiente. Bueno, vamos a subir la luz que no veo nada y vosotros la vais bajando en vuestra casa. Seguimos preparando a nuestro paciente. La temperatura ambiente tiene que ser buena, tiene que poder estar sin ropa, sin tener frío. ¿Qué tiene frío? Pues siempre podremos utilizar toallas de refuerzo para que no se nos ponga, no se nos enfríe, y como tiene que relajarse, nadie se relaja con frío. Cosas que vamos a hacer también, el aceite. El aceite es muy importante calentarlo 1 minuto, 30 segundos, 40 segundos en un microondas para que ahora cuando le apliquemos el aceite el paciente no pase frío. Los aceites esenciales son una maravilla porque tienen propiedades médicas antiinflamatorias, para relajarnos, estimular la circulación. Ella le daba a probar 3 aceites y ha elegido un aceite de romero. Aquí lo tenemos ya precalentado, muy importante tenerlo precalentado. Y bueno, chicos, hay que darle un rollito tibetano a todo esto, ¿no? Entonces, con un poquito de incienso le vamos a dar rock and roll al asunto, que la paciente en este caso esté tranquilito, lo movemos un poquito por la habitación, incluso por donde ella está, ¿de acuerdo? Para generar una buena atmósfera de relajación. Esto lo vamos a tener encendido toda la sesión. 2 últimas cosas que vamos a hacer: poner una música acorde con un masaje relajante. Dentro música, perfecto. Esta música me gusta muchísimo más. Y ya la última, para prepararnos, las manos del terapeuta bien limpias, calentitas, con agua caliente, bien mojadas, bien limpitas, las uñas bien rasudaditas y un poquito de lima por los lados, para no, ahora cuando hagamos el masaje, no arañar al paciente. Súper importante. Un masaje relajante que se precie tiene que ser de 40 minutos para arriba, y más si tratamos piernas, torso y lo que es la cabeza. Luego podríamos tratar por delante. Yo os voy a explicar todas mis técnicas y vosotras las vais utilizando por delante, por detrás, etc, porque son técnicas súper generalizadas. Empezamos por la primera técnica. Necesitamos una fuente de calor. En este caso yo tengo aquí 2 saquitos de semilla. ¿Qué vamos a hacer en estas técnicas? Muy sencillo.
vamos a tapar al paciente. Le vamos a poner bien tapadita. Aquí estamos. Cogemos nuestros sacos, los calentamos en el horno o en el microondas durante un minutito, lo que haga falta para ponérnoslos en el antebrazo y notar que es una fuente de calor aceptable. En ningún momento puede haber frío o poco calor o mucho calor. Hemos dicho que tenemos que estar bien. Yo voy a tapar solo la mitad de mi paciente para que podáis ver dónde pongo las fuentes de calor y cómo aprieto, pero esto habría que hacerlo directamente con el paciente totalmente tapado, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un poquito de piel de gallina de nuestro paciente. A ver, según toca, según vamos moviendo, creamos corrientes de aire y generamos un poco de problema. Entonces, empezamos con presión. Chicos, nos ponemos en los pies y los presionamos. Vamos a presionar distintas partes del cuerpo y esta parte de presión nos dejamos caer sobre ellos directamente para generar presión. Vamos a hacerlo 20-30 veces o una compresión de 4 o 5 segundos, relajamos, nos dejamos caer despacito, relajamos. Siguiente parte, nos vamos a los gemelos, que los tenéis así larguitos los calores, pues podemos hacer una compresión, ¿de acuerdo? Que solo podéis estar a un lado, pues trabajaríamos solo desde este lado generando la compresión intermitente, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o directamente presionamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y descomprimimos. 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. Seguimos ascendiendo. Si lo tenemos así de largo, podemos apoyarnos en el hueco popliteo y en lo que es el isquiotibial. Y ya nos saltamos, en vez de cambiar de punto a punto, pues podemos hacer 2 a la vez. 1, 2, 3, 4. Nos vamos a una zona muy importante que es el glúteo y la lumbar. Aquí, ¿de acuerdo? También podríamos trabajar esas pulsaciones o ir pulsando poco a poco. Que tenéis uno y queréis trabajar directamente zona del piramidal, cómo molesta esto, qué buen rollo da cuando da un masajito en toda la zona de la nalga, que nos relaja mucho. ¿Que podemos hacer doble punto? Claro que podemos hacer doble punto, pero solo con presión, ¿de acuerdo? Nos iríamos a las lumbares. Aquí ya sí que os digo que lo pongáis en horizontal, con las manos, codos enfrentados, estaríamos muy cómodos y haríamos esa compresión. En la zona dorsal, a la vez que apretamos, podemos ir un poquito arriba, quitando un poquito de tensión. Y ya por último, en las cervicales y en la cabeza, os diría que hicierais un poquito de presión hacia abajo con esta toma y un poquito de tensión en la cabeza, sin aplastarle mucho la cabeza, que es más tirar hacia arriba que tirar hacia abajo, ¿de acuerdo? Ahí, en esa dirección. 2 minutos, 2, pues nos vamos a los primeros 10-15 minutos. El paciente ya tiene una sensación de relajación con el calor que nos va a ayudar muchísimo a seguir con la siguiente técnica. Segunda técnica de mis técnicas secretas para dar un masaje relajante. Hemos relajado al paciente, fijaros, ya durante 10-12 minutos. Aceite tibio, Vamos a cubrirle un poquito el segmento hasta que lleguemos a él, ¿de acuerdo? Vamos a taparla un poquito. El aceite nunca directamente sobre el paciente, y ahora lo que vamos a hacer es mojar un poquito, calentar bien manitas, que las tenemos que tener calentitas. Uy, está calentito el aceite este, qué bueno. Y vamos a hacer una fricción muy relajante con los talones de la mano y hasta donde lleguemos. Es una fricción muy suave, muy despacita, en la que empujaremos un poquito, pero muy suave, muy suave, muy suave, muy suave, muy suave. Estamos a nivel de piel, chicos, recordad, no estamos haciendo técnicas de drenaje ahora mismo, ¿de acuerdo? Estamos a nivel de piel. Para hacerlo bien, tenemos que estimular de menos profundo a más, de más superficial a más profundo, ¿vale? Entonces, es simplemente aquí, que no tenéis la posibilidad de tumbaros como yo y llegar hasta el final de la pierna del paciente. Sencillo, una mano a pie y la otra aquí arriba. Mirad qué bien, sin perder nunca el contacto del paciente. Manos reforzaditas. Lo hacemos un poquito más por aquí para que lo veáis. Agarro pie, muy superficial, no hagáis presión, simplemente pasar la mano, decirle al paciente, oye, podemos pasar, podemos hacer un masajito, despacito, relajante. ¿Y qué vamos a hacer en las dos piernas? Pues yo os diría que 5 minutitos, 3-5 minutitos cada pierna.
Después de tener esa primera pasada, si podéis tratar las dos a la vez, perfecto, si no de una en una, pues nos vamos a ir a la zona de arriba y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tapar aquí un poquito y vamos a arrancar desde la zona glútea hasta el cuello, ¿vale? Y es simplemente decirle al paciente, oye, podemos pasar, mirar qué ritmo, despacito, manos sensitivas, ¿de acuerdo? El paciente tienes que notar que se va relajando debajo de la mano. Ella está tranquila y nosotros estamos también tranquilos, con ganas de dar las masajes. Si no tienes ganas de dar un masaje, esto sale mal siempre. Entonces, muy despacito, fijaros, no profundizo, simplemente paso mis manos, ¿de acuerdo? ¿Podríamos trabajar brazos? También, sí, claro, todas estas técnicas también se harían en brazos, pero estaría 2 horas aquí enseñando el masaje. ¿Que un día queréis que grabe un masaje íntegro que suelo estar 60 minutos? Pues podemos grabarlo el otro día, pero aquí lo que quiero es explicaros las técnicas. ¿Veis la velocidad? ¿Veis cómo voy cogiendo? Mira, ahí lo he hecho mal, no tenéis que perder nunca el contacto con el paciente. ¿Que queréis coger aceite? Bajáis una mano por el medio, pom, 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 y ya tenemos aceitadas las manos otra vez, y tenéis que notar que desliza bien. ¿Por qué se utiliza mucho aceite en esta fase? Porque queremos deslizar, cuanto menos aceite, más profundidad, ¿de acuerdo? Entonces, haríamos, pues para toda la espalda, 3-5 minutitos, básico, ¿de acuerdo? Mirad, otra técnica de círculos, palmar. No hacemos presión, no me tiro encima del paciente, simplemente es pasar la mano. Por el otro lado sería lo mismo, como no lo veis muy bien, lo voy a volver a repetir por aquí, que sería a echar cera, pulir cera. ¿Os acordáis de la serie de Cobra Kai? Yo creo que la estáis viendo muchos, ¿no? Y si no, verla, que es muy buena. Echar cera, pulir cera. Vamos ahí a hacer un gesto, ¿de acuerdo?, de amasamiento muy superficial. Terminaríamos ahora, chicos, vamos a cubrir un poquito a nuestro paciente, vamos a dejar el aceite aquí de lado, por la cabeza. Vamos a hacer una técnica muy suave de cabeza, en la que lo que vamos a hacer es también pedir entrar en su sistema nervioso, ¿de acuerdo? Y es simplemente friccionar. Llegamos desde los hombros, acoplamos las manitas y nuestros deditos, ¿de acuerdo?, van friccionando y van llegando hasta arriba de la cabeza. Podemos hacerlo con más palmar, te tienes que ir a la izquierda, te tienes que ir a la derecha, ¿vale? Acompañaros con el gesto del cuerpo, no utilicéis solo el trabajo de brazos porque así os rompéis. Entonces, bailar un poquito con el paciente. Y ya vamos estimulando toda la zona suboccipital y toda la zona de cuello. Llegados a este punto, podemos hacer un poco de trabajo de vaivén, ¿de acuerdo? Estas manitas son... ¿Cómo va, paciente? Pulgar arriba, a ver, ¿esto va bien o no va bien? Bueno, perfecto. Eso es. Y volvemos... Y con esto terminaríamos nuestra segunda fase. Los masajes capilares son una auténtica maravilla. Ya hemos dado al paciente calor, ya le hemos dado una fricción, le hemos preguntado si podemos pasar y ya lo tenemos bastante relajado. Ahora vamos a hacer la tercera fase. La tercera fase es ya empezar a estimular un poquito más fuerte, pero solo un poquito, chicos. Recordar que no quiero... Voy a taparla un poquito, ¿de acuerdo? Que no quiero generar defensas, no quiero generar dolor, no quiero estimular esa estimulación de dolor que luego va a hacer que segremos hormonas y que nos defiendan y que nos quedemos planchados, como un masaje descontracturante. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es un masaje ya más potente, ¿vale? Un masaje más potente en la que vamos a utilizar nuestras manos, ¿vale? Aferrando bien la pierna, como veis, ¿de acuerdo? Yo que puedo trabajar las dos, y si vosotros podéis trabajar los dos, es un efecto drenante, más profundo. ¿Veis cómo me tiro encima del paciente? Perfecto. Dreno pies, aprieto un poquito, llego a talones, mirad, qué importante no dejarse ni un hueco de la piel sin tratar, ¿eh? Y nos dejamos caer, ¿eh? Antes era así, tranquilo, y ahora, mirad, mis hombros un poquito más cuadrados, sin extenderlos mucho. Eso es, drenaje, que solo podemos acceder a una de las piernas. Lo voy a hacer en esta, debería hacerlo en esta. Y luego por el otro lado, por este lado, trabajas esta y por ese lado trabajas esa. Cogemos, mirad, comprimo, bajo, refuerzo y manos reforzadas. Ahí, con un ritmo suave, lento, calmado.
Eso es, dándote tiempo, muy despacito, refuerzo, 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 refuerzo. ¿Cuánto vamos a hacer? 3 minutitos, 3 minutitos. Pasaríamos a la zona de arriba. Tapamos, como veis, tapando al paciente todo el rato. Hay sitios donde trabajan primero una pierna, luego otra pierna, luego la espalda, luego el cuello. A mí me gusta trabajar de esta manera, vosotros trabajar como queráis. Estas son técnicas que podéis aplicar vosotros como queráis. Mirad, chicos, técnicas reforzaditas, ¿vale? Para que lo veáis bien. Mano sobre mano y mirad. Y tiro hacia arriba. Termino en cuello. Aplico mano y froto hacia arriba despacito, 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 despacito. No es mucha presión. Si tuviésemos que hacer mucha presión, lo suyo sería esto. Talón de la mano y ya meternos en masaje descontracturante. Si estáis más cómodo lo podéis hacer, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser una presión intermedia media, ¿de acuerdo? O baja, ¿vale? Mirad, meto mano y incluso podemos trabajar una con otra si tenemos una buena técnica. Técnica de la corbata, intentar tratar lo que tienes debajo. Aquí es friccionar como hacíamos antes, ¿de acuerdo? Pero un poquito más lento y un poquito más profundo. Esta sería nuestra tercera técnica, llegando al cuello, ¿de acuerdo? Cogiendo hombrito y llegando al cuello. Salimos, reforzamos con las dos, fijaros la pasada que estamos haciendo, dejando el dedo a nivel vertebral para que nos guíe, el dedo gordo, ¿vale? Y que no saltemos al otro hemicuerpo, porque luego habría que hacerlo por el otro lado. Llegamos, esta mano llega hasta el hombro, esta mano va por dentro, romboides, y terminamos en cuello, sin miedo a tocarle el pelo acaba, pues bueno, pues con aceite relajado también. Última técnica, y como os digo, aquí sí que me estaría unos 10 minutitos, 3-5, 3-5, 10 minutitos. Cuarta técnica, como veis ya no estoy echando aceite, ¿por qué? Porque cada vez quiero profundizar más. Como quiero profundizar más, no me hace falta más aceite, nos estamos quedando sin él. La cuarta técnica hay que hacerla muy despacito, ya es nivel intensidad embudo. ¿Qué quiere decir? Agarramos la pierna, lo que es la pierna, lo que más podamos abarcar con nuestras manos, si no hacemos esta toma, en la que cogemos todo el segmento y drenamos, por delante y por detrás. Drenamos, 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 drenamos. ¿Que se os va el tiempo? Ponemos un reloj delante. ¿Que no queréis trabajar con tiempo? Trabajar con veces, ¿vale? Veces. ¿Cuántas veces subo? ¿Cuántas veces bajo? Pues siempre hacia el corazón. Como veis, todos los ejercicios que estamos haciendo siempre son de distal a proximal. Y como os digo, hacemos pinza y ya le metemos una intensidad intermedia. Esto ya no es friccionar, esto ya es drenar. Otra técnica que quiero que utilicéis muy despacito, aquí sí que necesito un poquito de aceite, y es la siguiente: utilizar antebrazos. Mirad qué técnica. Estupendo. Mirad qué buena técnica. Con los antebrazos nos vamos amoldando con el dorsal de la mano. Eso es. Eso es, con el dorsal de la mano, con la zona cubital de la mano, quería decir. Vale, y mirad. Qué drenaje más bueno, vale, un poquito más potente, despacito, no hay tanta sensibilidad como en la mano, llegamos a los pliegues, eso es, y trabajamos. Esto es maravilloso, para drenar es maravilloso, chicos. 3-5 minutos, lo que estamos comentando todo el rato. Vamos a ver cómo nos amoldamos a la zona de arriba. La zona de arriba, pues habría que hacer una zona reforzada o más fuerte, pero para que veáis un poquito la zona de antebrazo, pues sería un poquito, cojo una para arriba, terminando en cuello, y otra para abajo. Me meto una para arriba y otra para abajo. Terminamos en nuca, terminamos en glúteo. Cuidado con el codo, si toquéis con el codo puede molestar, ¿de acuerdo? Otra técnica que podemos utilizar es echándonos encima del paciente, metemos manos, antebrazos, manos, manos, antebrazos, manos. Técnicas en las que el paciente nota mucho contacto superficial, como que le están tocando en muchas zonas del cuerpo y que son tremendamente agradables. Como os digo, aquí me estaría 10 minutitos. Podemos hacer antebrazos cruzados, ¿de acuerdo? Y quedarnos un poquito en la dorsal. Podemos hacer un poquito dorsal todo el rato con antebrazo, ¿de acuerdo?
Estas técnicas, buah, esto cuando te lo dan, madre mía. Piel de gallina veo por aquí de que se lo está pasando mal el paciente. Eso está bien. Zona carnosa del brazo, no utilizar todo lo que es la caña del hueso cubital. Entonces, bueno, incluso técnicas, tenemos un poquito, aquí no estamos clavando hueso, estamos clavando lo que es la musculatura, muy importantes, hasta aquí. Despacito, con la zona carnosa del brazo, ¿veis que no estoy así? Estoy pronando para que la zona carnosa del brazo haga un drenaje estupendo. Venga chicos, quinta técnica secreta para este pedazo de masaje que estamos dando. Cambiamos a las piernas otra vez, mucho vaivén. A mí me gusta ya despertar al paciente. El paciente lleva aquí 40 minutos o 50 o 60 cuando los doy ya. Entonces, lo que vamos a hacer es una técnica de golpeteo. Abrimos mano, juntamos la otra y dejamos los dedos flojos, como digo yo, para que golpeen y generen ese ruido. Entonces, técnica de golpeteo. Vamos a despertarnos, venga, vamos arriba. Venga. O técnica de golpeteo, pulpejos de los dedos. Vamos, venga. Podemos hacer 3 minutitos técnicas de golpeteo. ¿Vale? Y para terminar, un drenajito muy superficial. Volvemos a la técnica número 1, ¿vale? 3-4 minutos de golpeteo, un minutito de masajito. Pasamos a la zona de arriba, como estamos haciendo todo el rato. Eso es. Perfecto. ¿Cómo vamos a hacer técnicas de golpeteo aquí? Mirad. Esto no duele, porque los dedos están flojitos, ¿vale? Hay gente que le gusta empezar por esto. A mí me gusta acabar porque estimulas un poquito la piel y despiertas al paciente. Nos podemos venir aquí a hacer estas técnicas, ¿de acuerdo? Más centrales, cuidado con la cabeza del paciente, no le demos un mocho. Podemos subir, bajar haciendo círculos, haciendo ochos, lo que queramos. O directamente desde esta posición, ¿de acuerdo? Ahí, como si estuviésemos tocando un tambor. Eso, con las dos manos, bajamos, con las dos manos subimos. ¿Cómo terminamos el masaje en la parte de arriba? Superficial, sin presión. Como veis, yo no me tiro encima del paciente, simplemente lo que hago es pasar las manos, relajar, terminamos en cabeza. Y esta sería la última fase y la quinta técnica para terminar. Todas estas técnicas nos deberían de llevar, como os digo, entre 40, 60, 70 minutos. Súper importante, cuando terminamos el tratamiento, tapar al paciente y decirle: estate tranquilo, date un par de minutos, vuelve a tu ser, vuelve a estarte a gusto y cuando tú quieras te levantas. Espero que os haya gustado estas técnicas de masaje. Dejadme en los comentarios qué hacéis vosotros, qué no hacéis, si os gusta o no os gusta. Me preguntaban: oye, ¿vas a hacer más técnicas de masaje? Digo, bueno, podemos hacer masaje balinés, tailandés, polinesio, podemos hacer miles de técnicas de masaje. Yo las enseño, encantado, pero ponerme en los comentarios y darme un feedback para ver si queréis verlos realmente. Como siempre os digo, chicos, este canal se mueve gracias a vosotros. Suscribiros, darle a la campanita, darle al like, porque si no, pues no tiramos para adelante. Así que, como siempre os digo, hasta la curación y más allá, chicos. Adiós, adiós.